Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir. Es una alegría muy grande para mí estar aquí en Madrid, en España, en este ciclo de conferencias que vamos dando por distintos lugares. Yo me voy a presentar primero. Mi nombre es Liliana Benveniste, vivo en Argentina, en Buenos Aires. Tengo, junto con mi esposo Marcelo, una página web que es sefarad.com, que fue el inicio de todo nuestro periplo con la cultura sefaradí. No el inicio en Internet. Con la cultura sefaradí tenemos ya, ¿cuántos años? Estamos en 17 años con la página difundiendo la cultura sefaradí. A raíz de la página empezamos a hacer actividades presenciales en Buenos Aires y no es la primera vez, pero a partir de esas actividades empezamos a hacer actividades fuera de Buenos Aires, en otros países, en otras ciudades. Tenemos redes sociales, como pueden ver ahí, si escanean van a entrar. Tenemos un canal de YouTube con una enorme cantidad de documentales, videos y algunas actividades que ahora les voy a contar que nosotros hacemos, youtube.com/sefarad. Y como decía, tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, y nos pueden seguir por todos esos lugares. Tenemos básicamente dos actividades que puedo compartir que no son presenciales, son en Internet. Una es el ciclo Raíces de Sefarad, que va los jueves en horario de Buenos Aires, las 18 horas. Capaz que para aquí es muy tarde, pero como les decía, en el canal de YouTube quedan todos los videos, las conferencias registradas. El ciclo Raíces de Sefarad lleva profesores, investigadores, escritores y toda persona que aborde un tema sefaradí lleva con nosotros un programa para presentar su proyecto, su libro o su tema de investigación. Así que tenemos una gran cantidad de videos ahí que se pueden disfrutar con las mejores personalidades de todo el mundo. Y tenemos una cosa muy interesante que es como nuestra perla, que es Encontros de Al-Had. Encontros de Al-Had es una frase en ladino que significa encuentros del domingo, que es como decimos nosotros Al-Had al día domingo. Y en este ciclo lo que tiene de particular es que solamente se puede hablar en judío español. ¿Qué quiero decir? Tenemos programas en ladino y tenemos programas en jaquetía, en judío español. Y se puede hablar de cualquier cosa, moderno, antiguo, investigaciones, libros, historias personales. La única condición es que la persona que entrevista y la persona que es entrevistada tiene que hablar en alguna de estas dos lenguas. Así que esto fue una idea que partió de nuestro Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Es un emprendimiento en el cual dijimos, no vamos a estar solos. Esto salió durante los primeros tiempos de la pandemia. Así que empezamos con 8 instituciones que nos ayudaban, una Al-Had cada una, a organizar una conferencia. Ahora vamos a hacer 17 en poco tiempo y seguimos desde ese momento todos los domingos, salvo cuando hay festividades, a compartir con todos una conferencia en ladino en judío español. Así que los invito los jueves o los domingos a compartir con nosotros. Los domingos es a la 1 del mediodía, aquí las 5 o 6 de la tarde, depende del cambio de hora. Acá con las luces se seca mucho la garganta, ideal para cantar. No importa, igual vamos a pasar un buen momento. Bueno, ya empecé un poquito con Encontros de Al-Had, a hablarles de la lengua. Hoy vamos a hablar un poco, tenemos un rato nada más, de la lengua y de la música de los sefaradíes. No puedo no empezar, cualquiera que hable de la cultura sefaradí, para darse a entender un poco, tiene que empezar con este mapa, o con uno parecido. ¿Por qué? Porque tenemos tanta diversidad dentro de la cultura sefaradí, dentro de la música y dentro de la lengua, que solamente se entiende
mirando el mapa y viendo que cuando fuimos expulsados de la península ibérica, España y Portugal el día de hoy, los judíos se dispersaron tanto que no podemos pensar que tenemos una sola lengua, una sola música, una sola manera de hablar. Así que también difieren un poco algunas tradiciones, eso es para otra charla. Así que yo me voy a centrar un poco más en la lengua y la música del Imperio Otomano, esto que vemos acá en amarillo. Claro que sabemos que el Imperio Otomano se dividió después en unos cuantos países, pero las culturas siguieron manteniendo sus características en cada lugar. Y voy a hablar también un poquitito apenas del norte de Marruecos, porque no es mi especialidad, pero sí está dentro de los sefardí, está dentro del judeo español. Entonces, como les decía, yo uso el término judeo español cuando quiero reunir a estas dos lenguas de base español, castellano, para ser más estricta todavía, ¿no? El ladino es la lengua de los judíos que se asentaron después de la expulsión en el Imperio Otomano, lo que vimos en el mapa amarillo. Ahí la lengua, primero tengo que volver un poquito más atrás. Cuando los judíos estaban en España, no hablaban ladino, ni hablaban un judeo español como cualquiera hoy en nuestros países de origen. Los judíos en la península hablaban igual que sus vecinos. El leonés, el aragonés, el catalán y todas las lenguas y dialectos según donde vivían, porque estaban dispersados por toda la península. Ahora, la lengua que los aglutinó después de la dispersión fue el castellano, que estaba impulsado en ese momento por la corona para unificar un poco no solamente el territorio en religión, en geografía, sino también una lengua que los identificara. Entonces, lo que tenían en común los judíos que llegaron a la península ibérica, al Imperio Otomano, fue este castellano, mezclado con leonés, para los que venían de aquellos lugares, con aragonés, con catalán y otras lenguas. Como vemos, cuando se dispersó el Imperio Otomano, cuando se deshizo, se formaron la República Turca, Bulgaria, Grecia, los Balcanes y otros países. Y los judíos en cada uno de esos lugares tienen algunas características diferentes, pero se entienden en esta lengua que llamamos ladino. Algo diferente sucedió en los judíos que fueron a parar a Marruecos, al norte de África. Ellos mantuvieron esta lengua con base de castellano, pero tuvieron muchos préstamos del árabe que se hablaba, y también tomaron mucho la entonación árabe. Así que la jaquetía es una lengua que, si bien tiene base castellano, por ejemplo, a mí, que no vengo de esos antepasados, me es muy difícil de entender. Si alguien me habla verdaderamente en jaquetía, puedo entender que en el fondo alguna palabra en castellano hay, pero no sé qué me está diciendo. En ladino, sin embargo, para el castellano es bastante más amigable, ¿no? Como les decía, con esta gran diversidad de lugares en donde se asentaron los judíos, ¿qué nos pasó? En un principio pensamos que hablábamos español, que era con lo que casi todos nos habíamos ido en común en aquellos tiempos. Ahora, con el tiempo y los contactos, los recontactos con españoles que llegaban al Imperio Otomano, nos empezamos a dar cuenta que la lengua no era la misma. ¿Por qué? Porque después de que los judíos salieron, este castellano, particular castellano de antes de 1492, tomó un camino en la península y uno diferente, un poco más estancado, en el Imperio Otomano. Así que con el tiempo los judíos se dieron cuenta que
no le podían decir español, porque los que venían de la península hablando español hablaban diferente. Así que, para marcar qué es lo que estaban hablando, empezaron a pensar muy fácil, españolico nuestro. Es decir, no es el español que hablan ellos, que vienen de España, es otro diferente, uno que hablamos nosotros, que también veníamos de España. Después, españolit, que es una manera de decir una especie de español. Después, también le podían decir judío, hablábamos en judío, que quiere decir judío, en ladino. O yahudisi, que es como se dice judío en turco. Y al final, sefaradí, que era una forma bastante fácil de entender qué es lo que estábamos hablando. ¿Por qué le decimos soy ladino? Yo sé que hay muchas corrientes que dicen que el ladino, bueno, en la península ibérica se escribía, no se hablaba, y por eso no es justo llamarle a la lengua hoy ladino. El ladino que se escribía en la península ibérica era el resultado de la traducción de la liturgia en letras hebreas, pero con palabras del castellano. Es verdad, eso se llamaba ladino o latino, era latinizar un poco la liturgia para que la pudieran entender los que no conocían el hebreo. Ahora, desde la creación del Estado de Israel, y también desde la creación posterior de la Autoridad Nacional del Ladino, con este nombre, Autoridad Nacional del Ladino, se hizo popular para lo que hablamos hoy la palabra ladino. Especialmente en América esto se abrazó mucho, en Europa no tanto, y menos en los sectores en las comunidades judías del Imperio Otomano. Ellos, muchos testimonios que tomamos, las mujeres, los hombres, cuando uno les pregunta en qué hablan, dicen en español, siguen diciendo en español. Así que ya no discutimos más por la lengua tiene muchos nombres, la pueden llamar como quieran, no nos enojamos con ninguno, yo le digo ladino. Bueno, con esto que les vengo contando, entonces tenemos una lengua que salió, un castellano que salió de España y Portugal, que llegó al Imperio Otomano y que guardaba, justamente porque la lengua tomó diferentes caminos, guardaba vocablos que en el nuevo castellano que se desarrolló en la península, en España particularmente, cambió, quitó vocablos, los convirtió en otras palabras, pero de esto los judíos en el Imperio Otomano no se enteraron, entonces quedaron en la lengua, como por eso algunos, para resumir y definir rápidamente la lengua, dicen es como un castellano antiguo. Bien, no es justo, pero para definirlo rápido lo podemos aceptar. Entonces por eso decimos que tiene arcaísmos. Nosotros usamos muchas palabras que hoy en día en el castellano actual no se usan. Después tenemos hebraísmo, como toda lengua hablada por judíos, hoy, antes y siempre, todo lo que tiene que ver con la liturgia, la tradición y la religión, usamos las palabras hebreos. Quiere decir que, naturalmente, el ladino tiene palabras en hebreo también para este tipo de significado. Y alguna que otra palabra que usamos del hebreo cuando no la encontramos en la lengua, y ahora les voy a contar alguna que es graciosa. Y después, claro, con esta variedad de geografías que abarcaba el Imperio Otomano, lo que nos pasó es que a la lengua entraron, a algunos les gusta decir de préstamo, yo les digo de invitados permanentes. Entraron muchos vocablos, muchas palabras de otras lenguas, del turco, del rumano, del búlgaro, del griego. Entonces tenemos esta mezcla esta combinación
de arcaísmos, hebraísmos y influencias de otras lenguas dentro de nuestra lengua. Aquí les traje algunos ejemplos de arcaísmos. Nosotros todavía decimos ainda, que viene del gallego o del portugués. Antiguamente era galaico-portugués, después las lenguas se dividieron un poco. Así que este ainda para nosotros es aún y lo seguimos usando así, ainda. Esto no cambió. Lonzo, por decir oso, que viene del portugués, y lo usamos para decir oso, pero más que nada para decirle a alguien que es un tonto. Mancebo, por decir joven, esto sí que les viene bastante conocido, porque en los romances españoles se usaba mucho, no sé si ahora lo usan, pero que se usaba antes, esto es bastante conocido. Nosotros lo seguimos usando por joven. Una característica, ya saben, la H de la F cambió en la península por la H, nosotros en su mayoría no la cambiamos, pero más modernamente sí, en contacto con los que hablaban castellano moderno, algunas palabras perdieron esa F en algunos lugares. Y la B que se convirtió en U. Nosotros decimos hoy ciudad, pero nosotros seguimos diciendo ciudad. Vivda en vez de viuda. Y seguimos usando arcaísmos como en este caso esto, vo, sin la Y final que se usa modernamente. Do por doy, ¿no? Esto por estoy. No sé si llegan a leerlo ahí. Entonces, vamos a hablar un poco de los hebraísmos. Yo como no lo tengo atrás, lo tengo que mirar de acá, más chiquitito todavía, así que a veces me escondo. Usamos como uno de los hebraísmos la palabra malsim para identificar a un delator. No es una palabra muy linda de usar. Lashon para hablar de una lengua, de un idioma. Haber para identificar a un amigo. Sehel por inteligencia, Berajá por bendición, Keilah para identificar a la comunidad, Bohor para el primogénito o el hijo mayor, Mazal para la suerte. Y aquí viene una curiosidad y es solo un ejemplo de los tantos que tenemos. Cuando alguien se roba algo le decimos ladrón. Si son muchos, le decimos ladrones. Bueno, nosotros usamos una combinación interesante. Usamos ladrón, pero el plural le decimos ladronim, que sería el plural masculino en hebreo. Esto es solo un pequeño ejemplo de las mezclas de palabras que tenemos. Porque así como tenemos esta, tenemos palabras del turco que tienen plurales en castellano. Tenemos palabras del búlgaro que tienen plurales en hebreo, y así todas las combinaciones que se les ocurra. Así que muchas veces es difícil de identificar de dónde viene la palabra cuando uno tiene que buscarla en un diccionario. Aquí traje un poquito de otros ejemplos de préstamos de otras lenguas. Del turco, kolay, por decir fácil. Aquí hay una interesante, tenemos Haber, yo la nombré recién para el hebreo, ¿cómo la traigo ahora del turco? Está escrita con la B alta. Haber con la B corta, o como dicen acá la UD, viene del hebreo, quiere decir compañero, amigo. Haber con B alta quiere decir noticia. Entonces, cuando nos encontramos con un amigo en la calle, le decimos, ¿qué haber? ¿Qué hay de nuevo? Sería. No le decimos que haber, porque sería otra cosa. Mavi por el color azul,
No tenemos ninguna otra palabra para el tenedor que la griega pirón, por ejemplo. Del catalán cale, que lo usamos en el sentido de que hay que hacer algo prácticamente obligatoriamente. Cale, que vayas temprano a la escuela. Esto no es una petición, es una orden. Cale, esto viene del catalán. Del portugués buraco, que quiere decir agujero, alfinete, por alfiler. Del turco nuevamente bacal, por almacén, café, por café. Y del francés, que entró más modernamente, en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con la creación de las escuelas de la Alianza Israelita Universal de Francia para Oriente. Entonces se incorporaron palabras del francés, como bijou, por decir joya, o como développer, por decir desarrollar. Esto es solo un ejemplo de lo que sería nuestra lengua. Les traje aquí un pequeño texto. Realmente para mí está muy pequeño aquí. Así que voy a ver si, aunque no me vean tanto, me puedo sentar para que puedan escuchar cómo suena esto leído en judeo-español. En la mitad del siglo XVI, 50 años después de la expulsión de España, una nave española arriba al puerto de Estambul. El primer oficial escribe en su diario que en Estambul se puede topar comunidades judías chicas que hablan todas las lenguas y todos los dialectos de la península ibérica. Quiere decir, 50 años después de la expulsión, los judíos expulsados que se asentaron en Estambul y sus descendientes ainda no habían formado una comunidad unida y hablaban las lenguas que trujeron de allá: castellano, catalán, aragonés, leonés, asturiano, portugués y más. A la fin del siglo XVI, 100 años después de la expulsión, un oficial de la Armada Española que fue tomado prisionero y le dieron permisión a alquilar una camareta de una familia judía hasta que su gobernador redima, él describe una situación muy diferente. Todos los judíos en Estambul hablan entre ellos el castellano. Ama es un castellano envejecido. Ahora, podemos concluir que el ladino de Estambul empezó a formarse entre 1550 y 1600, del contacto entre todas las lenguas de España y Portugal habladas en la ciudad, la comunidad la más grande y la más prestigiosa siendo la comunidad de los castellanos. Probablemente un proceso semejante afectó en todos los centros sefaradíes en el Imperio Otomano. En cada centro, el pesgo relativo de las lenguas ibéricas era diferente. Así se empezaron a formar los dialectos regionales del ladino. Los contactos estrechos entre los centros aseguraron la creación de una koine, una lengua común que sobrevivió hasta nuestros días. Esto nos escribió el profesor Aldo Sevi. ¿Entendieron todo? Sí, esto es ladino. Bien. Ahora, así como la lengua tuvo su influencia de diferentes lugares, vamos a hablar un poquitito qué pasó con la música. Tengo aquí una experta, una maestra, de la cual estudié todo lo que sé. No sé si voy a dar examen o no hoy, si voy a pasar. Pero es tan buena amiga de que me va a decir de todo que sí, o casi todo. Bueno, entonces, vamos a hablar de la música. Seguramente, cuando estaban en la península, los judíos cantaban canciones igual que sus vecinos, un poquito
adaptadas a lo suyo, pero en realidad estas canciones judías tenían mucha influencia de los romances, que era la música de moda en aquellos tiempos. No solamente tenían mucha influencia, cantaban los mismos romances, que no tenían en sus temas casi el 99% nada que ver con la comunidad judía ni nada. Eran historias palaciegas, batallas, guerras y muchos otros temas que no tenían que ver con la comunidad. Y esto fue una gran influencia, la música sefaradí. Después tenemos influencias ya en la diáspora de Oriente. Entonces tenemos influencias de la música turca. La música turca usa escalas que se llaman makam, y son escalas preestablecidas, en su mayoría nos suenan a nosotros como improvisaciones, pero no lo son, tienen un nombre y tienen una determinada línea melódica, aunque en Occidente no la entendemos tanto, y tienen una métrica irregular. Entonces también de esto se nutrió la música sefardí. Y después tenemos las influencias de Occidente, las músicas que fueron llegando de moda y que también nos fueron atractivas. Músicas populares griegas, turcas, búlgaras. Muchas de estas músicas entraron a nuestro repertorio, a veces como influencia y a veces como copias. Entonces, vamos a ver qué categorías tenemos para la música sefardí. Tenemos romances, que es lo primero que les conté, aquella influencia que sí viene de la península, coplas, que ahora vamos a ver de qué se tratan, y canciones, que es el más vasto y el más conocido seguramente de todas las características de este repertorio. Cada uno tiene su característica tan particular que lo podemos identificar bastante claramente. Los romances, como dije, son los que tienen influencia en las músicas de la península. Los temas que tratan son temas que no son afines a la comunidad, aunque más adelante en el tiempo algunos romances que sí tienen que ver con la comunidad se han encontrado. En su mayoría tienen una música que es constante, que es la misma, porque lo que nos interesa de esto es la historia que va contando. Y queremos que sea fácil de recordar. Muchos de estos romances, nuestros padres y nuestros abuelos, nuestras madres mejor dicho, y nuestras abuelas, las usaban para dormir a las criaturas, ¿no? Porque como tienen una cantinela que después de escucharla 2 o 3 vueltas resulta adormecedora para los niños, pero además servía para entretener a los más grandes mientras se dormía el bebé, porque escuchaban la historia. Es algo muy, muy interesante que hoy no usamos, pero podríamos usar, ¿eh? Bueno. Este tipo de canciones generalmente eran cantadas por mujeres, muchas veces sin acompañamiento ninguno o con acompañamiento de elementos de la casa o con algún pandero, pero en general con cucharas o con improvisados instrumentos hogareños. Aquí les traje uno, el romance de las 3 hermanicas. Es muy particular porque la historia parece que no tuviera nada que ver con un romance, sin embargo, es la historia, una parte adaptada de la historia de Eva y Leandro, un romance. Y a mí me gustan mucho los romances porque de acuerdo al recorte
tienen muchas estrofas los romances, hay que contar una historia. Y al tener muchas estrofas, antes tal vez se cantaban enteros. Pero hoy, los cantantes que graban un disco o que hacen una presentación musical, un recital, deciden que, bueno, les gusta el romance, pero no lo van a cantar entero. Así que lo recortan. Y según el recorte del romance, la historia puede terminar bien, puede no tener ningún final o puede tener un final trágico. El mismo romance hasta con la misma música. Así que es muy particular esto. Les traje este romance de las tres hermanicas. Vamos a ver qué tal sale con mucho calor y mucha sed. Mientras tanto lo voy a explicar, seguro igual lo van a entender porque estos romances todavía no tienen mucha contaminación con el ladino, son más bien palabras del castellano, puede ser del castellano antiguo, así que son bastante fáciles de entender, más que algunas otras canciones ya más modernas donde el ladino ya tiene vocablos de otras lenguas. Ustedes tienen la letra y la ven más o menos. A partir seguramente de la segunda o la tercera estrofa, la van a cantar conmigo. ¿Se animan? Sí, solo hay que leer la letra que entra justo. Acá. Bien. Tres hermanicas eran blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, blancas de rosa y ramas de flor. Las dos eran casadas, la chica en perdición. La repetición, a ver. Las dos eran casadas, la chica en perdición. Su padre con vergüenza, blancas de rosa y ramas de flor. Su padre con vergüenza a Rhodes le envió. Su padre con vergüenza a Rhodes le envió. En medio del camino, blancas de rosa y ramas de flor. En medio del camino, la niña se durmió. A ver. ¡Bravo! Por ahí pasó el caballero, blancas de rosa y ramas de flor. Por ahí pasó el caballero, tres básicos se le dio. A ver. Por ahí pasó el caballero, tres bésicos se le dio. Uno en cada cara, blancas de rosa y ramas de flor. Uno en cada cara y uno en
crecen a mi cadera, blancas de rosa y ramas de flor. Crecen a mi casera, crecen a mi casón. Crecen a mi casera, crecen a mi casón. Bravo, nos vamos por los barrios, nos vamos de gira todos, de coro. Bravo. ¿Vieron cómo se puede cantar? Fácil, fácil. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de las coplas. Las coplas están asociadas al ciclo, al calendario veo, tanto al ciclo de vida como al ciclo de festividades. Estas canciones suelen tener estrofas y estribillos, pueden contar la historia de una fiesta o pueden hacer alusión a algo que es importante en esa fiesta. En general, este repertorio era más cantado por los hombres porque aparecía entre la liturgia escrita, en algunos de los libros de liturgia. Sin embargo, las mujeres fueron las que más llevaron adelante todo el repertorio y las que guardaron la lengua en los tiempos en que las comunidades se fueron desapareciendo por las guerras, por la Shoah, por el Holocausto, por las hambrunas, por las migraciones a diferentes lugares. Entonces ya la lengua no se hablaba en las casas ni en las calles digamos, no había comunidades donde usarla, entonces se perdió, pero quedaron en las canciones. Las coplas son muy importantes porque nos sirven para enseñarle, en especial a las mujeres que en aquel tiempo no tenían posibilidad de aprender a leer y a escribir, y también para los niños, servían para que aprendieran sobre una festividad, cuál era el leitmotiv de la festividad, qué estábamos celebrando, qué cosas se comían, cuál era la historia, y la verdad que son muy, muy hermosas y están dentro de lo que llamamos paraliturgia, porque justamente es un paralelo a lo que los hombres hacían seriamente o más seriamente en la sinagoga. Tenemos varias. Esta es una que cuenta sobre el pedido de Moshe de que libere al pueblo judío del faraón, y cuenta toda la historia en muy resumidas cuentas de todo lo que pasó, pero es suficiente para entender de qué se trata esta parte de la historia del pueblo judío. Se llama Moshe salió de Misraim, o la consagración de Moisés, y tiene un pequeño estribillo con palabras en hebreo. Acá mezcla la lengua con el hebreo. Yo no elegí esta, elegí otra copla para cantarles. Se llama, es todavía más paralitúrgica, se llama El debate de las flores. Y esta se canta para Tu Bishvat. Tu Bishvat es una festividad menor, es una festividad que sería como el día de la primavera, es donde se honra la naturaleza, las flores, los frutos. Y para conmemorar esta fiesta encontramos esta canción, El debate de las flores. ¿Qué hacen las flores en esta canción? Se pelean unas con otras a ver cuál es la favorita de Dios. Así que dice así. Solamente voy a cantar una estrofa porque si no, no vamos a llegar hasta el final. Dice, dos. Ayuntaros de las flores, alabar al día que vas criando hermosas, lindas sin falta ninguna. De
december خود کنست como descende la luna y en sitios de cabana no hay más mayor de mí. Sobre todo es de alabar al sur de mí. Sobre todo es de alabar al sur de mí. Bien, esta es la primera. Después empieza cada una de las flores a resaltar su belleza, su uso en la casa, y así sabemos también tradiciones y costumbres, qué flores se usaban para mandar en días de boda, qué flores se usaban para acicalarse las mujeres, para hacer perfumes, los novios que les regalaban a las novias. Es muy simpática la canción, la copla, y tiene muchas estrofas. Aquí yo solo puse 4, pero encontramos mucha cantidad de flores, flores que hasta ni siquiera yo conozco. No sé si yo seré muy entendida en flores. Lo que más amplio tenemos en corpus de canciones es el cancionero. Porque este cancionero, que muchas veces se malpresenta como canciones antiguas de antes de 1492, es el más nuevo de todo el corpus de canciones sefaradíes. Estas son las canciones, por ejemplo, que los que venimos de familia sefaradí cantaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en casa. En América estoy hablando, porque a veces hay mucha diferencia entre lo que se llevó a América y lo que quedó. Puede ser que aquí algunas de las comunidades que quedaron más en contacto cantaran todavía romances y cantaran coplas. En el caso de América, la mayoría de las canciones que nos llegaron son las que son un poco más modernas, las que no podemos decir que los judíos se llevaron de España. Les voy a mostrar una de esas canciones. Esta se llama Pájaro de Hermosura. Estas son canciones modernas, son canciones que fueron creadas, como el cancionero es anónimo, hasta el siglo XXI, por lo menos, una parte del siglo XX. Entonces, no sabemos quién la compuso, pero sí podemos ver que son canciones que no tienen que ver con la península, por ejemplo. A ver si se escucha de acá. A ver si no hacemos lío. No. A ver. Es que me queda muy arriba acá. Esta tecnología hoy nos jugó una mala pasada. A ver si lo podemos poner de antes. Es que se me va de la pantalla. A ver ahí. No. A ver qué pasa. Por una casa chica, vive una chica, dame ser chica, la de cariño. Dame ser chica, la de cariño. Salí delante de ella,
linda como una estrella, llama ascendió contraria, sin tener piedad. Llama ascendió contraria, sin tener piedad. Aquí. Pájaro de hermosura, linda tu figura, aséntate a mi lado, te oiré la voz. Aséntate a mi lado, te oiré la voz. El pájaro se sentado a mi lado, en fin de 2 minutos, el pájaro voló. En fin de 2 minutos, el pájaro voló. El pájaro volando, mi corazón llorando, ya me dejó esperando, sin tener piedad. Ya me dejó esperando, sin tener piedad. Muchas gracias. Hay una anécdota que siempre me gusta contar. Hay un video donde hay unas señoras alrededor de una mesa hablando de un grupo de ladino de Bulgaria. Están hablando en la mesa, hablando de muchas canciones, se van acordando, lo mismo que podía pasar en una casa nuestra, ¿no? Que la abuela empezaba a cantar, se olvidaba un pedazo de letra, lo seguía la tía. Bueno, aquí las amigas reunidas estaban pasando canciones, recordando cosas, y en una de esas una empieza con esta canción. Y antes de que termine dejó seguir otra de las señoras, que eran amigas, y dicen, no es en una casa chica, es en una casa rica. Entonces empezó, no, porque una casa chica no puede ser, ¿qué tiene que ver? ¿Qué no tiene que ver? Se ajarbaron, se pegaron, no, se pegaron, se discutieron unas con las otras, qué chica, qué rica. Bueno, así es como se recopilan las canciones. Se van entrevistando informantes y se van recogiendo canciones, a veces pedacitos, a veces más largas, a veces mezclan una canción con la otra, una canta una canción con una letra, otra con otra letra, una toma una música y le pone otra letra. Para ellos es así, y como esto es una tradición oral, entonces nosotros respetamos todo eso y uno puede elegir si canta una o si canta otra versión de la misma canción. Como verán, esta no es una canción antigua. ¿A qué les sonaba esta canción? Así interpretada como está, no la escucharon por una auténtica señora sefaradí cantándola. Pero esto, así como estaba modernamente tocada, ¿qué podríamos bailar con esto? Parece como un valsecito, ¿no? Bueno, lo que estamos escuchando no es fiel, esta es una versión de un grupo que decidió instrumentarla de esta manera. Las canciones, en su mayoría, nos llegan de esta manera al público en general. No nos llegan auténticas como podríamos escucharlas, aún con sus variaciones, de los testigos de la historia, de las señoras o los señores que recuerdan las canciones. Entonces,
se van ambiciando mucho, porque uno la escucha así, le gustó la canción, viene otro artista, la toca de otra forma. Así que siempre les aconsejo que, especialmente a los que quieren dedicarse a la música o al estudio de la música, que no tomen los discos comerciales, que busquen un poco más allá. Como decía, tenemos aquí presente a Susana Bey-Shahak, una de las más grandes, si no la más grande, investigadora, recopiladora de testimonios sobre canciones, y con ellas vienen anécdotas, historias, tradiciones, y toda su colección, una gran parte está en internet, en YouTube, y otra, creo que completa, debe estar casi completa, en el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de Israel. Así que yo, cuando uno seriamente quiere ofrecerle al público una canción, yo aconsejo que o digan, es una versión tomada de fulanito que la hizo así, o que vayan a investigar un poco y decidan cuál es la versión que quieren tomar. Esta es una muestra, esta la cantaban en nuestras casas, los abuelos, estas y muchas más, hay muchas más conocidas, claro. Pero también hay una serie de canciones que son de mediados, a partir de más o menos mediados del siglo XX, o sea, ayer, antes de ayer. Son canciones que fueron, sí sabemos quién las compuso, quién es el autor de la letra, quién es el autor de la música. Y algo que a veces me duele es que las presenten como canciones antiguas de antes de 1492. Eso me parte el alma, primero por el derecho de autor de quien la hizo, y segundo porque nos engañan, porque no todo el repertorio sefaradí es antiguo, ni salió de España, hubo muchas creaciones ya en las distintas comunidades del Imperio Otomano, en Marruecos, y también modernamente yo les voy a hacer escuchar una que muchas veces la he visto presentada como una antiquísima canción sefaradí. Esta canción la vamos a escuchar ahora por el tenor Ramón Tassat, y me gustó mucho porque en uno de los testimonios que encontré, el señor, que era de Yugoslavia y que no sabía el castellano, la presentaba como una antigua canción sefaradí, de vaya a saber cuándo, que se la había enseñado alguien en su familia. Cuando yo, dije, ay, a ver qué lindo, qué vamos a encontrar, cuando la escuché, y también lo mismo le debe haber pasado a Ramón, que es argentino, nos dimos cuenta que era un tango argentino. Pero es muy lindo ver el testimonio del señor cuando la presenta, ¿no? Como un tesoro de su familia. Y digo, pobre, nunca lo vamos a desengañar. Yo les puse para que comparen un poquito la letra de la canción original con la letra en ladino. A ver si la podemos escuchar bien. Vamos a ver el volumen. Yo la quería más que mi vida, más que mi madre, la amaba yo. Por el destino cruel, sangriente, tuvo de hallarme sin su querer. Una mañana de frío de invierno, entre los brazos me reunió, y desde entonces tocó el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No sé, siento palpitar. Es tan grande el dolor
puedo llorar. Yo quería llorar, yo no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca más tornar. Para los que conocemos la canción original antes que la que está en Ladino, nos viene muy gracioso la transformación de la letra, ¿no? A ver si se animan todos. Ramón Tassat, que es un tenor argentino que vive en Estados Unidos, la hizo bien estilo Gardel con guitarra, ¿no? ¿Se escucha más o menos? A ver ahora. ¿Dónde estás, corazón? No te siento palpitar. Vamos, sin vergüenza. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quería llorar, no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca más tornar. Gracias. Bueno, así podemos ver cuántos modos diferentes de canciones tenemos. Tenemos muchísimas canciones tradicionales que los abuelos cantan, que se pueden encontrar en todos lados. Yo a mí me gusta traer algunas perlitas, algunas cosas nuevas que no se ven en todas partes. ¿Cuál? ¿La de recién? No, es originalmente en castellano. La cantamos en ladino. Porque, como decía, hay un testimonio de un señor de Llobernovia que él aseguraba que era una canción tradicional de su familia, claro, pero no, él no lo sabrá nunca, me imagino, porque ese testimonio fue tomado hace muchos años, tal vez ya no esté entre nosotros, pero sí, cuando uno recoge estos testimonios, puede ser que el investigador que lo recoge tampoco conoce la canción, pero cuando llega alguien que sí la conoce, uno puede identificar y tomar la letra y estudiarla un poco, a ver qué cambios le hicieron. Prácticamente en la música el señor la cantaba casi idéntica, solamente con los cambios que puede haber de acuerdo a la aptitud vocal o a la memoria, pero se identificaba perfectamente que la canción era esta, y así tenemos un montón de testimonios dentro del repertorio de canciones donde podemos encontrar canciones griegas traducidas al ladino, canciones turcas muy populares. Claro, por ejemplo, en mi familia las cantaban y nunca supieron que era copia de alguna otra canción con una letra en ladino, y eso multiplicado por otros lugares donde las canciones no se conocieron originalmente, ¿no? Tenemos canciones de creación original, como dije, desde mediados del siglo XX. Una autora que yo admiré mucho, lamentablemente hace unos años falleció, que es Floria Goda, tenía el poder de hacer canciones populares en medio del siglo XX que los sefaradíes sentimos casi como propias, como antiguas, pero no lo eran. Y esto es también otra de las cosas que a veces me duelen como estudiosa de la lengua y de la música y de la cultura, ¿no? Cuando no estudiamos lo suficiente como para transmitirlo a otro, y cuando decimos cosas falsas como que una canción
es una canción antigua. Eso lo voy a repetir muchas veces porque me duele mucho. Pero Flori tuvo la particularidad de hacer canciones sobre festividades, porque tenemos esas coplas que a lo mejor son tan largas, son tan complicadas, pero ella tenía el poder de síntesis. Con 4 estrofas entendíamos perfectamente de qué venía la fiesta, cuál era la costumbre, qué se comía, qué se hacía. Pero les digo la verdad, 4, 5 estrofas con 2 o 3 líneas. Eso es un don maravilloso. Esta canción que les voy a presentar, que la vamos a ver a Flori cantarla porque merece escucharse, se ha presentado muchas veces, 8 Candelicas. Esta canción es muy conocida, es muy fácil, muy pegadiza, todo el mundo se va cantándola después de haberla escuchado. Nos ejemplifica lo que se hace, lo que se come en la fiesta de Hanukkah, la de las candelicas, la de las 8 velas que se encienden durante 8 días. Entonces, la fiesta tiene sus particularidades y ella nos la va a cantar. Ahí les puse la letra. Claro que cuando llega el estribillo, espero que todos saquen su artista de adentro y puedan contar hasta 8, ¿no? ¿Se escucha bien ahí? Child singing. Dice que canta. I can tell you, the O is everybody, and it's a healthy American O, huh? So let's go. Oh, candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas, 8 días. Muchas fiestas por placer, una alegría sin placer. Ay, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Los pastelitos voy a comer, una almendrita sin la miel. Los pastelicos voy a comer, bien, con almendricas y la miel. Ay, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Bien. Esto es un artista, una creadora. Dice, ¿qué comemos? Dice, lo que comemos, que hay muchos días de fiesta. Y al principio dice cómo se llama la fiesta. ¿Qué más necesitamos? Y saber con esa cuenta que tenemos 8 días de encender velas, candelas. Bien, eso es una maravilla. Bueno, esta es una canción moderna. La escribió Flori más o menos para 1980, por ahí. Así que prendió tanto, es tan fácil, tan
Pegadiza, bravo. Tan pegadiza que uno después no se acuerda lo que dice, pero que se va contando las 8 cantelicas seguro. Así que esta es parte de nuestro repertorio, ya lo tenemos incorporado, pero es nuevo. Acá les traigo otra canción. Esta canción es una canción compuesta por Gila Hasid con la letra. La música está tomada de una canción griega tradicional, algo que se suele hacer en la liturgia judía para cantar oraciones o salmos en el templo. Tomamos músicas ya conocidas por la gente o populares y les ponemos las palabras hebreas para facilitar la oración. Y también en la música popular usamos mucho esto, de tomar una linda música y ponerle una canción. En la pandemia que sufrimos tanto, vino Rosh Hashanah y no podíamos estar en la misma mesa con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros parientes. Y la verdad que a lo sumo lo que podíamos tener era un ratito de Zoom o de alguna videollamada para compartir con alguien ese ratito. Y la verdad que las fiestas judías que suelen ser para compartir fueron muy solitarias. Hizo ella esta bellísima canción que quiero compartir porque todo lo que dice es tan cierto que es sumamente conmovedora. Además que canta precioso. Tiene unas pequeñas frases de la canción, pero escuchen más que y miren las imágenes. El año ya pasó yendo con sus maldiciones. Año nuevo ya viene con sus bendiciones. Y el alma que demanda más de vida reposada y con paz. Esperanza no perdimos, corazón y alma dimos nunca más. Corazón y alma dimos. Y de novia que con su novio alegrando, criaturas que en la huerta están jugando. Nada, no queremos nada, más de vida reposada y amor. Ya cansimos de la guerra, que repose esta tierra del dolor. Que repose esta tierra. Como oración por luz que no se amata, lleno como la granada, como viña sembrada, fruta. Día bueno, otro tanto, por amar y espanto, olvidar. Que repose esta tierra, que desea cada madre, que a casa tarde sin mancar, a recoger la familia, en la mesa de alegría sentar, que desea cada madre,
pasar sin maldad, a recoger la familia en la mesa de alegría sentar. Año nuevo ven con buen joven, hace oscurecer es para amanecer. Esto es para que veamos que la lengua se usa, todavía se compone en esta lengua, algunos hablamos esta lengua, con otros no es una lengua que se quedó muerta. Tratamos, está como os digo en terapia, pero todavía la estamos medicando y está en vías de, pensamos, de recuperación. Así que quería mostrarles que también tenemos canciones nuevas, muy nuevas. Esta tiene pocos años. Cuenta, verdaderamente también la letra es muy bella, no sé si la entendieron toda, pero las imágenes nos iban mostrando. Esto, generalmente los autores, y si escuchamos también la música popular de todo el mundo, se escribe más lindo del dolor que del amor. Se escribe más lindo cuando uno pierde algo, un amor, un momento, una etapa de la vida, que cuando está enamorado. Cuando está enamorado lo disfruta. Hay menos canciones realmente. Y esta es una canción que a mí me gusta mucho porque tiene como un ingrediente de todo lo que uno quiere. Cuando llega el año nuevo, esto que dice al principio, que se vaya el año viejo con sus maldiciones, que venga el año nuevo con sus bendiciones, es algo que decimos en Yom Kippur, en el día del perdón. Cuando ya las puertas del cielo se están cerrando, decimos, bueno, ya está, ahora para mejorar. Bueno, pero no los quería dejar con esto, que da un poco de tristeza o de congoja. Yo tuve la oportunidad de conocer a una autora argentina, Beatriz Maslía, que tenía un manojito de poesías inéditas. Y las iba ofreciendo a ver si alguno quería convertirlas en canción. Aquí en España, Mónica Monasterio le puso, no sé si la conocen, le puso música a varias de sus canciones y yo tuve la alegría de ponerle también algunas de sus letras música. Esta es una canción nueva, es muy simpática porque apelo a las madres, sobre todo, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nuestro hijo está en casa y se va haciendo grande? Y queremos que se vaya. Bueno, hoy en día queremos que se vaya de cualquier manera, pero antes las madres querían que se case y que se vaya y que le dé nietos. Bueno, la letra habla de eso, de que esta madre quiere que el hijo que va por ahí por la vida disfrutando, bueno, al final consiga una buena mujer y se case. Se llama Levántate Nisim. Como dije, la letra es de Beatriz Maslía y la música es mía. A ver si esta se escucha bien. ¿Sí? Ah, se me escapa. A ver. Levántate, Nisim, levántate, Nisim, la cama es para el jardín. Guardaré los cabezales y los cobertores finos. Levántate, levántate.
Saldremos a los caminos, aquel sol nos alumbra, aquel sol nos alumbra, y a beber con los vecinos. Levántate mi sin, ya tenemos en la mesa los tomates enreinados, el raquí y las orejas. Levántate, bojón, que vinieron las mancebas, las caras blancas y frescas, y en los hoyos dos estrellas. Levántate mi sin, la cama es para el jardín. Tú duermes con engaño, como un venador sin tino. Muchas gracias. Bueno, con esto, más que nada, quería mostrarles un pantallazo general muy pobre, pero general, para que se interesen sobre nuestra música, que sepan que no solamente tenemos para estudiar el cancionero antiguo, tenemos muchas cosas nuevas, estos son solo ejemplos, muchas cosas divertidas, muchas cosas sentimentales. La lengua la seguimos usando. Se entendía bastante la canción de recién, ¿no? Salvo algunas cosas, algunas palabras, pero eso es para un taller de ladino propiamente. Lo podemos proponer. Así que, bueno, les agradezco que hayan venido. Si les gustó, si tienen preguntas, si quieren comentar algo, con gusto. Cuando están los alumnos así, uno dice, con alegría, ¿entendieron todo? O dice, no entendieron nada. Sí. Felicitar en primer lugar, que nos ha encantado. Y en segundo, tengo una pregunta, no sé si para qué me pueden contestar, o quizá por acá. No hace mucho leí que en la canción Adiós querida es, no sé si es anterior o posterior a la Traviata de Verdi. Es un mito, porque es verdad que se inspira en el adiós del pasado, de la Traviata. Sí, esta es una, para mí es una leyenda, pero a nosotros nos gusta decir que es cierto. Bien, lo que dicen, la leyenda cuenta, o la historia, si uno quiere creerla, es que Verdi, para ir a su taller de trabajo, tenía que pasar por la judería y escuchó por la ventana a una joven cantando una melodía, y cuando llegó compuso Addio del passato. Bien, tan conocida. Bueno, yo no sé qué dirá la experta, pero yo pienso que él la creó y nosotros la adaptamos. ¿Qué será? No se sabe. Teoría más avanzada, el doctorado de esta muchacha Trielli escribió relacionando el mismo camino que tú describiste de Verdi, que va a su taller y pasa por la sinagoga y escuchó una melodía litúrgica, y de allí la tomó y la preparó. Es cualquier camino. Cualquier camino. Si, por ejemplo, si nos preguntase a nosotros, los sefaradíes, seguro decimos que se copió de nosotros. Si le preguntas a un músico de música clásica, va a decir, no, es que es una música muy conocida y entonces prende a la cuestión es que la transformamos en una canción que todo el mundo conoce como himno para los sefaradíes. ¿Quién no sabe esta canción no se puede llamar sefaradí? ¿Querés que la cantemos? ¿Te la sabes? A ver.
tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor, abre otras puertas, espera otro ardor, que para mí su suerte, espera otro ardor, que para mí su suerte. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Otra pregunta, usando de... Sí, claro. ¿Cuánto tiempo se podría estimar que le llevaría a un castellano parlante aprender ladino? ¿Es difícil o porque habrá una contaminación tremenda? No, no es difícil porque la base del castellano ya la tiene un español hablante. El problema mayor es, bueno, como todos, aprender un vocabulario diferente de memoria y la pronunciación. Perder la vergüenza, pero eso pasa en todas las lenguas. Tan difícil como hablar inglés y no parecer un indio o un indígena tratando de hablar otra lengua. Cuando uno quiere hablar inglés, tiene que perder la vergüenza y hacer la acentuación, la cadencia de la lengua como en inglés. Y en ladino es exactamente igual. Yo puedo hablar castellano, puedo hablar ladino solamente pensando en hablar en otra lengua. No tengo menester de pensar cuál voy a decir, qué palabra voy a usar. Esto es kolay. Solo tengo que saber que tengo que aprender un mínimo vocabulario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos, frutas, verduras, como en cualquier lengua. Yo tengo un curso para hispanohablantes que dura 6 meses, son 6 niveles de 1 hora a la semana, se hace por internet. Y tengo alumnos de todo el mundo, por suerte, interesados en la lengua. Por eso digo que puede ser que esté en vías de extinción, pero no la estamos dejando. Así que tenemos muchos jóvenes, muchos profesores de literatura interesados en aprender la lengua, de lingüistas. Tenemos aquí un alumno
del curso de Ladino. Pues no lo vamos a poner en compromiso de hablar. Se puede aprender, se puede. Se puede aprender, se puede pronunciar, se puede... No es, para los hispanohablantes es más fácil que para los que vienen de otra lengua, porque hay unos buenos días es buenos días, buenas noches es buenas noches. No tengo que explicar que good morning es buenos días en ladino y estas cosas. Así que sí se puede tranquilamente aprender la lengua. Tengo un curso básico que son 6 niveles. Está programado como los niveles de lengua extranjera según los programas que se usan en Europa para las lenguas extranjeras oficiales. Y después es la habilidad de cada uno y las ganas de seguir practicando, leyendo, escuchando y cantando. ¿Sí? ¿Cómo podríamos acceder a la biblioteca esta de Israel donde están todas las canciones? Hay una página web que es el archivo sonoro de la biblioteca. Hay que poner Biblioteca Nacional. Sí, lo puedes poner en español. Sí, lo puedes poner en español. Está todo. Biblioteca Nacional de Israel en la Universidad de Jerusalén. Archivo sonoro es la parte, hay de todo, porque es la Biblioteca Nacional, tiene digitalizado cantidad de entrevistas, canciones originales y no originales, más modernas, repertorios enteros. Yo pongo, perdón, archivo sonoro, Biblioteca Nacional de Israel, ¿ya sale? Debería salir, sí. Cuando entras hay una posibilidad. Está en hebreo, casi todo, pero hay una opción con una banderita para buscar en inglés. En inglés. No, creo que en español está ahora también. Sí, si sabes cómo traducirlo, yo lo hago con el botón derecho del ratón y pongo traducir y te propone entre los idiomas español y puedes traducir la página desde el Google Translate. Si quieren ejemplos en vídeo, Ok. desde el 90 y algo yo quise grabar en vídeo, mi grabadora se buceó, como diría. Se buceó. Entonces me pasé al vídeo. Así que hay muchas cosas en vídeo. Hay que poner colección Susana y ya va a salir. Susana Weich Shahak. Y en YouTube salen un montón, pero si pones las dos cosas, biblioteca, archivo sonoro y Susana Weich Shahak, seguro que va a venir. Archivo sonoro de la Biblioteca Nacional, Weich, como Raquel. Shahak, con K al final. Pero entrar al YouTube. Ana. El de YouTube ya me lo he visto entero. El de YouTube ya me lo he visto entero. Entonces necesito más. Claro, hay mucho más. Si no, mira, nuestra dirección de internet es sfarad@sfarad.com, como se escribe ahí. Me escribes y yo te mando la dirección justa de la biblioteca y el archivo sonoro, porque yo lo uso un montón. Este primero es la página web, pero el mail es sfarad@sfarad.com. Muy fácil. Así que me escriben, el que necesite algo, y puede ser, me escriben por Facebook, me escriben por Instagram, a mí me gusta mucho colaborar con quien esté estudiando, con quien esté interesado, así que no me molesta, me encanta que me pregunten cosas que puedo contestar, y si no, los remito a quien sé que puede contestar mejor. Así que, bueno. Una cosita que quería preguntar. Tú
dijiste que las mujeres no sabían leer, ¿no? Claro, no tenían acceso al... Ahora, ¿aprendían hebreo? No, no. Los varones tenían la escuela que era la escuela rabínica, entonces aprendían los caracteres hebreos. ¿Qué pasó? Si quieren, les cuento un poco más. En la península lo que fue pasando es que algunos, por estudiar en lo que llamamos el Talmud Torah, en la escuela para los niños, que era únicamente para varones, aprendían las letras hebreas, pero a veces no aprendían hebreo, aprendían las letras hebreas, y por eso aquí se latinizó. Para poder rezar, porque no era necesario que supieran lo que estaban diciendo los varones, sino que era necesario que pudieran pronunciarlo, pudieran leerlo. Entonces, para facilitar la comprensión también de eso, como sabían las letras hebreas, se tradujo la liturgia a letras hebreas, pero palabras en castellano, para que entendieran qué es lo que estaban leyendo. Después la liturgia de rezos, de oraciones, eso es todo en hebreo con letras hebreas. Pero la mujer no tenía acceso a esto. No tenía, recién con la creación de las escuelas de la Alianza Israelita Universal, que fue para 1870, 80, por ahí, recién ahí las mujeres tuvieron acceso a la cultura. Eso también nos trajo un poco de problemas con la lengua, porque como las escuelas venían de Francia, los maestros venían de Francia, se consideraba, y por supuesto, cuando uno decía Europa en aquellos tiempos, estaba hablando de Francia, ¿no? Se vestía a la franca, se estudiaba francés. Estas escuelas que vinieron al Imperio Otomano y al norte de África, trajeron para la mujer un adelanto muy grande, porque la mujer tuvo acceso a la educación y tuvo acceso al trabajo fuera de casa, porque se convertían en maestras y se iban a dar clases a las distintas escuelas de la Alianza. Ahora, para la lengua, para el ladino, no fue muy beneficioso, porque la lengua culta pasó a ser el francés, y la lengua de casa, la lengua menor, era el ladino. Entonces los niños venían a casa y no querían mucho hablar, no era muy refinado hablar en ladino, no hablaban más que con la abuela, con la madre. Pero sí tuvo como beneficio para la mujer en particular, que le permitió recién ahí acceder a la educación. Claro que hay muchas historias de padres o hermanos, que padres a veces sin varones, que le enseñaban a la hija mujer el alfabeto hebreo, no podían ir a rezar a la sinagoga, pero sí lo sabían. Y de hecho tenemos algunas poetisas de los tiempos de antes de la expulsión, que habían tenido acceso a la educación, pero no era algo común. Y no lo fue, pero no solamente para los judíos, no lo fue en la sociedad en general. ¿Querías decir? Quería decir que la escritura de judeo-español con letras hebreas, un tipo especial de letras hebreas, se utilizó también para imprimir, para libros y para los periódicos. Había una producción inmensa de periódicos en todo el área otomana. Claro, sí. Había 3, 4 periódicos humorísticos, además de los serios. Sí, sí. Y todo hecho en aljameado. Y todo hecho, eso así se llama, aljameado, escrito en letras hebreas, pero lo que resulta, cuando estaban en la península era castellano, después en la diáspora era ladino, lo que se escribía con letras hebreas, hasta que en la República Turca, en 1928, Atatürk, el padre de la República, decidió que había que occidentalizar la cultura y turca, y que no se podía escribir más el turco con caracteres arábigos, y que todas las culturas minoritarias también tenían que pasar al alfabeto latino. Así que eso trajo una revolución y una mezcla más que la de los nombres, porque cómo transformamos
las letras hebreas que corresponden a algunas emisiones que no existen como carácter con letras latinas. Así que había que decidir qué usar, si un dígrafo, o sea, si 2 letras para una sola emisión. Bueno, una cosa que no es para ahora. Un comentario que quiero decir que lo de la Alianza esta universal pues vinieron a Marruecos. Claro, al norte de África también, Marruecos, sí. Profesoras que yo recuerde de, claro, de los años ya 60, 50, eran de Turquía. Querían mucho de Turquía. Claro. Sí, las mandaban de aquí. Las mandaban, una vez que se hacían maestras de la Alianza, ya iban... Sí. Inclusive llegaron a América. Claro. Maravilloso. Bueno, para la mujer fue parte de la revolución, ¿no? Fue parte de salir de casa, de necesitar a alguien que se quede cuidando a los niños para ir a trabajar. Fue toda una revolución. No estaba bien visto y hay algunas canciones por ahí que lo remarcan. Como hablaste de Marruecos, que Marruecos Tetuán tiene el honor de ser la primera escuela de la Alianza Israelita Universal, sí. Porque en Tetuán había rabinos inteligentes. Y por cual él decidió que no es un peligro tan grande que se vean expuestos a otras culturas, no es peligro tan grande. Y por eso Tetuán merece la medalla. La medalla. Una Tetuán, diríamos, de África del Norte. Bueno, era la capital cultural. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Muchas gracias a ustedes, De los encuentros de Alja. Es una joya. En la página acá van a encontrar, si se meten desde la computadora, van a encontrar del lado derecho de la página un montón de actividades, entre ellas los encuentros de Alja. Eso tenemos un orgullo muy grande, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia y por la escucha.